José era el hijo número 11 de los 12 que tuvo Jacob. Jacob se llamaba también Israel, ¿eh? Porque Dios le cambió el nombre. Y a Jacob Dios le puso como nombre Israel. Por eso los 12 hijos que tuvo van a ser luego las 12 tribus de Israel que van a distribuirse a lo largo del territorio de Palestina, del territorio de la tierra prometida. Bien, pues eh, en la época en que vivía Jacob ya estaban en la tierra prometida. Jacob era hijo de Abraham, perdón, de Isaac, de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Muy bien. Entonces Jacob era nieto de Abraham. En esa época hubo una gran sequía eh, y, y lo pasaron bastante mal. Había un hijo, el hijo número 11, que era José, que era un hijo muy querido. Los 12 hijos no eran de la misma mujer, sino que Jacob se había casado con varias mujeres y de cada mujer había tenido varios hijos. Bueno, pues Jacob quería mucho a la madre de José y también quería mucho a José. Era como su favorito, su preferido. Los demás hermanos les tenían mucha envidia, ¿eh? Porque además era un poco chivatillo y le decía a su padre lo que sus hermanos hacían o no hacían. Si trabajaban, si no trabajaban, dónde iban, dónde estaban. Entonces los demás no podían ver a José. Y una vez que lo llevaron, lo mandó su padre a vigilar a sus hermanos que estaban en el campo cuidando los rebaños, pues los hermanos decidieron cogerlo y darle una lección y algunos pues quería matarlo, quería asesinarlo. Al final no lo asesinaron, pero lo tiraron a un pozo que estaba vacío. Pasaba por allí una caravana de comerciantes árabes, de ismaelitas, ¿eh? Con destino a Egipto, y decidieron venderlo. Le quitaron la túnica que llevaba José, se la quitaron, la llenaron de sangre de un animal, de un cordero, y se la devolvieron a su padre diciendo que algún lobo había asesinado a su hermano José. Lo habían vendido a esta caravana de comerciantes y lo vendieron como esclavo en Egipto. Allí fue a servir en casa de un señor egipcio. Y por distintas razones, para no alargarnos, eh, ese señor egipcio se dio cuenta de que José tenía la capacidad de leer sueños. Y soñaba cosas y luego tenía la capacidad de interpretar esos sueños también. Eh, el faraón, el rey de Egipto, se enteró de que había una persona que interpretaba los sueños y lo llamó a su corte, porque él mismo había tenido unos sueños muy raros. Había soñado con unas vacas que se metían, que salían del río, unas vacas gordas que salían del río Nilo. Y luego otras vacas que salían, pero eran unas vacas muy delgadas, escuálidas, muy feas, que se comían a las gordas. Y sin embargo se quedaban igualmente delgadas. Tenía también otro sueño donde pasaba lo mismo, pero con espigas de trigo. Unas espigas de trigo muy delgadas, sin grano, se comían a otras que eran gordas y abundantes en grano. José le dijo que los dos sueños eran lo mismo, venían a ser lo mismo, y lo que decía era que había unos años, me parece que eran 7 años, fértiles, donde habría gran abundancia de ganado y de trigo, y otros años de gran carestía, donde
de sequía donde no tendrían de nada. Y le recomendó que guardase grano para los años malos, El faraón lo puso al cargo del gobierno para que se ocupara de esa labor. Y resulta que la cosa fue como José había interpretado. El faraón estaba muy contento con José por su gobierno y por lo que había hecho. Ahora volvemos a Jacob y a sus hijos. Jacob manda a alguno de sus hijos a Egipto a buscar grano, porque no tenían. Fueron, el gobernador era José, sus hermanos no lo reconocieron, pero José sí se dio cuenta de quiénes eran sus hermanos. Entonces le vendió el trigo, pero les hizo una trampa, una traquiñuela, para que alguno de ellos se quedara, les acusó de haber robado y algunos se tuvieron que quedar. Les puso la condición de que les volvería a esos hermanos si venían a Egipto su padre y su hermano pequeño, Benjamín, el hermano más pequeño. Así es que tuvieron que venir tanto el padre como toda su familia a Egipto. Una vez que estaban allí todos reunidos, José se dio a conocer, dijo quién era y los acogió allí en la tierra de Egipto. Los perdonó y los acogió allí. De esa manera, la Biblia explica cómo el pueblo de Israel que estaba en Palestina, en la tierra prometida, acabó en Egipto. Allí estuvieron muchos años mientras José estuvo gobernando y mientras el faraón estuvo vivo. Cuando el faraón murió y cambió el gobierno, ya José ya no gobernaba. El siguiente faraón lo que hizo fue esclavizar al pueblo. De esa manera entendemos cómo el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto. Y ahora veremos pues cómo sale de Egipto. Lo veremos en el próximo vídeo.